preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Arrancamos, como siempre, en referente diferente, en esta fórmula perfecta de ir acompañando lo que es una cosmovisión estratégica para consolidar los derechos sociales que están en nuestra Constitución. Por supuesto, no podíamos dejar lo que es, en todos estos temas que han ocurrido en este 2026, ubicarnos en lo que es la reconstrucción de la esperanza. Tenemos este tema hoy como esa fórmula perfecta que se está ebanando, se está logrando ir encaminando hacia la consolidación, como siempre, de ese Estado social. Pero íbamos a arrancar ahora. Aquí tenemos al doctor Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, con más de 33 años dentro de la institución. Bienvenido, Víctor. Buenos días, gracias. Pero también queríamos ver lo importante, ¿no? Cuando uno hace todos estos análisis, no despegarnos de la realidad internacional. Hay un estrecho de Hormuz que está aún cerrado, está esa escalada. Pareciera que en vez de lograr el entendimiento como lo ha hecho y lo está logrando y lo va a hacer la República Bolivariana de Venezuela por medio de la diplomacia bolivariana de paz, continúan allá las escaladas. Ahí tenemos un video, pero yo quería primero darte la bienvenida y, como siempre, en esos análisis permanentes, que es importante ir consolidando comunicación diferente. Bien, bueno, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo en el programa. La situación del mundo es compleja, la situación de Venezuela es compleja, las consecuencias del sismo, de los sismos, son complejas. Hay en realidad este año 2026, a veces yo pienso que debería tener un botón de reset, porque ha sido, digamos, demasiado difícil para muchas naciones. Es difícil para Venezuela y particularmente por la situación mundial, este asunto del, lo que hablas tú del estrecho de Hormuz, que sigue cerrado a pesar de que este señor siga diciendo que él lo mantiene abierto, el presidente Donald Trump, y lo que vemos es que los mercados se siguen resistiendo. El estrecho de Bab el-Mandeb, que es del otro extremo de Arabia Saudita, también está ahorita siendo restringido y cerrado. Tenemos un cierre también del Mar Negro por parte de Rusia a los barcos ucranianos. O sea, estamos viendo como una serie de eventos que nos afectan de manera indirecta, pero afectan directamente al mundo. O sea, en este preclima de guerra que no sabemos todavía si estamos en la tercera o la cuarta guerra mundial, o simplemente estamos en una guerra fría 2.0, o una extensión del genocidio israelí contra Gaza. Aquí está, de verdad que requiere que la gente se siente, y lo que tú hablabas de la diplomacia de paz. O sea, yo creo que alguien tiene que tener en mente que el mundo en el esquema de es mucho más necesario llegar a acuerdos y llegar a la paz, porque por el derrotero que se va, vamos a entrar en una espiral de descenso económico, de descenso moral, de descenso humanitario en el mundo. Hoy la energía, que lo hemos tocado bastante en programas especiales. Quiero saludar, como siempre se conecta el sector universitario, pero también los demás subsectores. Importante hoy seguir construyendo este tipo de temas. Ahí tenemos un video que tiene que ver con la realidad
del tema internacional que nos propuso, nos pone el equipo de producción. Vamos a ver ese video. Pero Se ha acabado, y podemos decirlo de forma literal, porque por supuesto se ha acabado la pausa publicitaria y también se ha acabado la pausa en Oriente Medio, donde Estados Unidos ha regresado al ataque. Es algo que vamos a comentar, pero no solos, porque nos acompaña el doctor Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Gracias, doctor, Sandro. muchísimas gracias por estar Un con placer. nosotros. Sigo en modo presencial. Totalmente, sigo disfrutando de la ola de calor que nos está acompañando, que viene de Pero es nuevo. mejor que el incendio. No, eso sin ninguna duda, eso sin ninguna duda. Veremos, desde luego, seguiremos estos focos para que finalicen lo antes posible. Alfredo, Estados Unidos ha vuelto al ataque contra Irán y esta vez no lo ha hecho solo, lo ha hecho con Arabia Saudí. Hemos estado hablando muchas veces en conversaciones que hemos mantenido los dos sobre la regionalización del conflicto. Te quiero preguntar, ahora con Arabia Saudí también atacando de forma directa a Irán, ¿cómo afecta esto a esa regionalización de la que hemos estado hablando? Bueno, mira, de lo que ya sabíamos del Golfo Pérsico, es como una mancha de tinta, pero de tinta negra, que se expande. Es decir, es como los incendios ahora que están de moda. Y vimos que los ataques de Estados Unidos, que son muy puntuales, tienen específicamente, si tú ves bien la puntualidad de ellos, han sido en las 9 islas súper estratégicas que tiene Irán en el Golfo Pérsico, sobre todo la isla de Qeshm y la de Jark. Bueno, a ello Irán ha contrarrestado y ha expandido el punto de ataque, porque de ahí provienen, ahí tienen todos sus sistemas de logística Estados Unidos, y no es porque le guste a uno golpear, me imagino, ¿no? Hay mucha estrategia de por medio. Entonces ya involucraron a Irak, ahí está el factor kurdo, involucraron a Jordania. Jordania, pudiéramos decir, es la primera línea de defensa de Israel. Ya llegaron hasta Siria, que es un aviso tremendo. Bueno, ahora, lo de Arabia Saudita y Estados Unidos, que es un ataque conjunto, eso es muy importante decirlo, que va en contra de las milicias chiitas de Irak, que hay que decir rápidamente qué es Irak. Irak, el 80% de Irak es chiita. Es decir, las milicias estas chiitas, sobre todo las que manejaba Mhandes, así se llamaba el ingeniero, que tú recordarás en el primer Trump o en el Trump 1, iban a hacer la paz, a negociar el ícono, le llaman el Che Guevara de Irán, Soleimani, Qasem Soleimani, y ahí le pegan duro cuando iba en el vehículo, y ahí pues, se acabó esa parte. Yo creo que ahí hay que iniciar. Lo que pasa, mira, el problema hoy, ¿cuál es? ¿Dónde vas a empezar? ¿Dónde vas a poner tu zoom? ¿Lo vas a poner en el Trump 1, que es iranófobo por antonomasia? ¿Lo vas a poner en Trump 2? ¿Lo vas a poner en la guerra de hace del año pasado de 12 días? ¿Lo vas a poner en los pues casi 4 meses de guerra entre Estados Unidos y Irán? ¿O lo vas a poner en los últimos 14 días? Depende qué zoom atrapes. Entonces, a mi juicio, ya sabes, la bomba termonuclear que comentó Medvedev, que es el estrecho de Bab el-Mandab, fue cerrada selectivamente por los yemenitas de Ansar Allah, mal llamados hutis. Bueno, entonces esto lleva a que se está presionando a Arabia Saudita para que levante el bloqueo que a su vez ellos tienen en un problema interno de Yemen, que en realidad hay 3 Yemens. Imagínate todo lo que te estoy diciendo. Bueno, uno de ellos lo maneja la capital de Sanaa, que es de Ansar Allah, y ahí vienen los problemas porque golpean muy duro, hay que decirlo, incluso vienen ataques de las milicias de Irak, las milicias chiitas, y le pegan a 2 centros importantes de Arabia Saudita, que estaba sacando su petróleo por el Mar Rojo, evitando y eludiendo el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo doble, tanto el de Irán, en el estrecho de Hormuz, como el de Estados Unidos, que bloquea el bloqueo. Imagínate, para que no salga Irán por ahí. Bueno, como siempre hay
laberintos, ¿no? Dédalos, siempre se buscan salidas, que todos los países la tienen. Arabia Saudita pues estaba exportando la mayor parte de su petróleo precisamente por el puerto de Yambu en el Mar Rojo, y ahí tiene, tú lo sabes, pues tiene, Aramco es la principal petrolera del planeta hoy por hoy. Y eso ha sido siempre una zona muy caliente, siempre ha habido conflictos, pero como lo dice el compañero Alif, le tengo tiempo que no le escribo, si el equipo de producción lo tomó, y tú lo conoces también, eres geopolítico, un estratega y un buen opinador de todos estos temas porque estudia esto, pero en definitiva desde febrero para acá se ha tensado en una forma muy particular la situación allá en el Medio Oriente, y aún está el estrecho Hormuz en esa territorialización, como lo hablan ellos, ahí en una forma muy compleja hasta para el mundo, porque ahí es donde pasa una gran parte, un 20, un 25% de la energía para surtir al mundo. No solo pasa la energía, porque que nos olvidamos que es un punto de tránsito de cualquier buque mercante que te transporta containers, porque eso no solamente fluye petróleo por el Golfo Pérsico y no solamente fluye petróleo por el Mar Rojo. Y gas, petróleo, pero también mercancías. Entonces, el comercio. El comercio. Entonces, cuando se habla de un bloqueo, el bloqueo es total para todo tipo de buques, y si añades que además metes que el estrecho de Bab el-Mandeb del Mar Rojo se va a cerrar, porque ya Yemen había cerrado por la parte de arriba el canal de Suez, a lo que tenemos que una zona del mundo, o sea, tenemos un 30% de disminución del tráfico, tanto de energía como de mercancías, y eso crea una crisis global, y lo estamos viendo en tiempo real, cómo se va desarrollando, cómo este esquema que se va expandiendo, porque se habla de una ampliación regional. Me encanta el símil que usa Jalife, es como una mancha de tinta que se va extendiendo. Entonces, creo que la estrategia de Estados Unidos es esa, convertir el Medio Oriente en un todos contra todos, ¿bien? Porque eso lo que hace es reforzar el papel de lo que llama Estados Unidos el hemisferio occidental en el dominio del petróleo, porque lo que a él le interesa es el control de la energía. Vemos que la estrategia de Irán es resistir pese a todo. ¿Bien? No importa que bombardees, no importa que asesines a nuestros líderes, no importa que muera la población civil, lo que estamos viendo es una estrategia totalmente descentralizada de sobrevivir a todo lo que arroje Estados Unidos o Arabia Saudita. En estos momentos la estrategia irana ha sido eliminar, y eso es algo que no se dice, que la gente no entiende. Irán ha eliminado todas las bases estadounidenses en el Medio Oriente. Las únicas bases que quedan son las de Israel, las que tiene Estados Unidos en Israel. Las bases en Jordania fueron bombardeadas e inutilizadas, las bases en Arabia Saudita fueron bombardeadas e utilizadas, las que tienen Qatar, las que tienen Emiratos Árabes Unidos. O sea, lo que ha hecho Irán ha sido limpiar la influencia estadounidense de toda esa región. Entonces lo que le queda a Estados Unidos ahora es seguir bombardeando, porque no tiene otra estrategia, porque la otra estrategia es, y suena ridículo, es claudicar ante el poder iraní de lo que está sucediendo. Fíjate, todo esto va entonces concatenado a que hay una zona en conflicto. Esperemos que no se genere más de lo que ha ocurrido, por el contrario, la diplomacia prevalezca, la multilateralidad tenga ese discernimiento con el sistema mundo, para que la Organización de Naciones Unidas tenga un papel como le corresponde a ellos. Fíjate que ahí va la pregunta, que el sistema mundo pueda encauzar toda esta escalada. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Hubo un intento la semana pasada de tratar de unir la guerra de Rusia y Ucrania con la guerra en Irán. Hubo un intento, Ucrania bombardeó un buque ruso, un buque iraní, perdón, y entonces tú dices, bueno, o sea, si empiezas a ampliar eso allá a una sección tanto de Asia Menor como de Europa, tienes una guerra mundial. Ya tienes una guerra entre dos continentes. Y yo exactamente qué es lo que vamos a ver, porque y además todo esto en medio de una emergencia climática
que está sufriendo Europa en estos momentos con una serie de incendios que están arrasando Portugal, España, Francia. Tenemos una emergencia en Alemania, que Alemania es un país en vías de subdesarrollo. Justamente al haber perdido la energía rusa, el país está despidiendo empresas. Volkswagen se reduce las grandes empresas automovilistas, las grandes empresas de producción, y Alemania era el motor de Europa. Entonces, o sea, vemos que hay como una confluencia de factores económicos, de factores industriales, de factores energéticos, de factores geopolíticos que están cambiando aceleradamente con la composición del mundo, ¿okay? Y hasta ahora no he nombrado qué es lo que está sucediendo con China del otro lado del mundo, porque eso es justamente, le están dando el campo libre para reorganizar Asia, Asia y la parte de Eurasia con Rusia a su saber y entender. Y nos encontramos nosotros aquí, tú sabes, en Venezuela, con nuestras propias crisis, sufriendo las consecuencias de 2 terribles sismos, y además con la complicada situación que está Venezuela desde el 3 de enero. Fíjate, y es toda una complejidad. Por eso es que dentro de este modelo civilizatorio hay terremotos en otras partes del mundo. O sea, esto ya hay un cambio total, paradigmático, de lo que es y la incidencia que tiene hoy el clima. Fíjate, nosotros lo estudiamos a principios de este año. Además, tú fuiste el primero que viniste como estudioso, como ingeniero, y quiero saludar a la Universidad Simón Bolívar, a las demás universidades, a la Simón Rodríguez, igualmente, a la Keiber Ramírez, todas las universidades de nuevo tipo que están concatenadas con esta realidad, que es importante hoy acentuarnos en estos cambios paradigmáticos y ver cómo el mundo se concatena, apreciado profesor Víctor, a estas realidades. Hay quizás más de tres. Para nosotros. Ya sé cómo te pusiste. Sí, porque es complejo. Digamos, está nuestra realidad de país que teníamos desde 1999, ¿ok? Tenemos la realidad del país en 2013, después del fallecimiento del presidente Chávez. Tenemos la realidad del país en 2015, cuando empiezan a morder las medidas coercitivas unilaterales. 1088 medidas coercitivas. Tenemos la presidencia de Trump ya en 2016-2020, que empezó una agresión contra la primera presidencia que empezó este acto de agresión contra Venezuela, que continuó con los demócratas de Biden. Vino la pandemia, que eso es el otro golpe que sufrió, en este caso mundial. Y mientras, cuando Venezuela ya venía recuperándose, o sea, de 2024, 2026, Venezuela venía en un proceso de recuperación económica, tuvimos justamente este acto de agresión en enero, que cambió la dinámica y cambió la percepción del país, y que estamos tratando de remediar, de revertir mediante la diplomacia de paz. Fíjate, ahí te voy a dejar, porque vamos a ir a una pausa, pues está dejando un abreboca de nuestro tema de hoy, la reconstrucción de la esperanza. Con todos estos hitos históricos que tú diste, importante hoy tener invitados de lujo, ya que no es poca cosa hoy, al ver el mundo, por un lado con las tensiones, al ver automáticamente algo que nos escapa de las manos, ¿hay que cambiar el sistema o hay que cambiar el clima? Esas son las grandes anécdotas y las grandes paradigmas que tenemos hoy. Y vemos hoy cómo tenemos un gobierno con la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, que estamos enfocados en reconstruir la esperanza, en ir hoy, diplomacia, pero también diálogo, y todo esto en estas visiones de lograr fortalecer nada más y nada menos lo que tengo aquí, mira, que es nuestra Constitución. Vamos a cumplir 11 años aquí y empezamos y continuamos aquí con los derechos tuyos, de todos, en Unión Nacional hoy, gracias a este Dios, el Cristo del Madero, esa visión estratégica que tiene nuestro gobierno en consolidar la Constitución. Te invito para irnos a una pausa, profesor, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, estudioso,
de todos estos temas. Quiero felicitar igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no ha parado, continúa en los espacios territoriales donde estos terremotos han tenido incidencia, el sistema de protección civil, los órganos de policía, todas y todos están incorporados en conjunto con todos los ministerios de los poderes populares que lleva la doctora Delcy, dándole la mano. Pero venimos en este próximo segmento, arrancamos ya con la reconstrucción de la esperanza. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta fórmula perfecta, en esta compañía perfecta que son ustedes, que ya próximamente en 11 años es importante conseguirnos, vernos, y es hoy una construcción de la esperanza, apreciado Víctor. Yo creo que sí, mira, el venezolano siempre es una persona, venezolana, son personas optimistas, son... ¿cómo es? Que son del tamaño del reto que se ofrece. Fíjate este salto y va la pregunta. No es casual hoy que nosotros hablamos del sistema mundo y vemos cómo la presidenta Delcy ha asumido una visión de que el sistema mundo, lo que es las instituciones internacionales que se aboquen y acompañen todo este peregrinar en la búsqueda de la consolidación, de la preservación de la felicidad del pueblo. Ahí yo tengo un video, pues yo quería que tú también nos dieras tu visión. Pues. Sí, fíjate, hace un mes el país tuvo una conmoción muy fuerte. Y yo les digo a la gente, ¿verdad?, que los sismos fueron, porque no solamente fue las pérdidas vidas y las pérdidas materiales, fue un choque enorme emocional. Y requiere de un acompañamiento. Ese acompañamiento es hacerte decir, sí, mira, vamos a salir de esto mucho mejor. Es decir, porque es algo personal. Entonces, el renacimiento de la esperanza es qué podemos hacer para seguir adelante, para reconstruir, para, digamos, arropar. Y en eso es muy importante la labor que está haciendo el gobierno. ¿Ven? Porque tenemos que ofrecer a la gente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el primer terremoto del 67, que yo era muy pequeño, no hubo un acompañamiento del Estado para nada. O sea, la gente se le dejó ver que resolviera su vida de alguna manera, alojándose con familiares. En cambio, esta vez vemos que el Estado ha arropado, porque esa ha sido su costumbre desde 1999, desde el primer deslave de Vargas, ha sido arropar a la gente, conseguirle refugio, darle asistencia, darle ayuda, y ahora justamente con las organizaciones internacionales empezar este proceso de reconstrucción, pero además una reconstrucción anímica, es decir, el país enrumbarse en una nueva proceso de evolución, en un proceso de crecimiento, ¿okay? Y para eso tú tienes que ofrecer los servicios, necesitamos que las escuelas sigan funcionando, que las universidades sigan funcionando, que la economía en sí siga funcionando, que se invierta para incrementar producción, para incrementar la atención social, para incrementar la atención personal. Y eso es además, eso es como te digo, ortogonal, es decir, no tiene que ver con la situación internacional. O sea, nosotros tenemos que, lo que llamamos en teoría de juego, tener estrategias dominadas. Tenemos que construir un país, un país más esperanzado, sin depender de la situación internacional, sino pensando solamente en nuestros recursos que tenemos en estos momentos. La situación es compleja, en el caso ya era compleja antes, fue compleja después del 3 de enero y se aprovecha incluso porque generalmente en estas situaciones donde los países sufren una gran conmoción, se trata de aplicar desde fuera, de forma malsana, de forma malvada, lo que se llama la teoría del caos. Es decir, tratar de pescar en río revuelto, como decimos nosotros, ver cómo avanzar otras agendas
agendas en contra del país o agendas en contra de la población, para la cual también tenemos que defendernos y tenemos que el Estado Sí, tiene que arropar. sí, fíjate, hay 11 doctrinas que tiene ahí dentro de lo que es la complejidad de la guerra que utiliza los gobiernos de Estados Unidos destino a proteger la teoría del caos, la guerra híbrida, un sinfín de fórmulas. Y como a mí no me gusta hacer programa con libreto ni con teleprompter, sino por el contrario, buscando una línea epistémica de lograr hoy, como siempre, de ir irrumpiendo en favor del respeto de los derechos humanos, en favor de lograr que los derechos constitucionales de cada nación se respeten y que sea la autodeterminación de cada pueblo. Fíjate con lo que estamos nosotros desarrollando, Víctor, que sea la autodeterminación de cada pueblo sin injerencia, que puedan surgir dentro de cada nación sus políticas y su visión de cómo ellos relacionarse con el mundo. Yo, por ejemplo, tengo esa visión, uno como docente, que tengo una cantidad de tiempo con el tema jurídico, pero también con lo que es toda esta cosmovisión de absorber con este pueblo divino, como siempre, en referente informativo, sus sugerencias, opiniones, y hoy vemos cómo acertadamente la política de nuestro gobierno, a pesar de todo lo que hemos vivido en estos hitos históricos, está consolidándose con un Dios que acompaña a la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y vamos a ver hoy, dentro de las cápsulas que nos tiene el equipo de producción, este momento que el Sistema Mundo está acompañando al gobierno y al pueblo y a ti que nos pueda estar viendo, para lograr ir quitando las asimetrías, que si es por la naturaleza o si es por las medidas coercitivas unilaterales o por cualquier vía, ir curando estas cicatrices. Vamos a ver este video. En el marco de la recuperación resiliente para respaldar los esfuerzos del gobierno nacional en favor de nuestro pueblo y su desarrollo tras el doblete sísmico del 24 de junio. A continuación, palabras del señor Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela y coordinador humanitario. Muchas gracias. No sé cómo hacerlo para no dar las espaldas a la presidenta. Me pongo así en diagonal, colegas, le doy un poco de espaldas a ustedes. Presidenta encargada, Héctor, vicepresidentes, ministras, ministros, muchísimas gracias por ese espacio. De verdad es un honor acompañar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el lanzamiento oficial de la evaluación de necesidades post-desastre, PDNA, en su acrónimo en inglés, y del marco de recuperación resiliente. Un paso decisivo para orientar el proceso de recuperación tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. En nombre de las Naciones Unidas, quisiera desear y expresar nuestra solidaridad con las personas, las familias, las comunidades afectadas y reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales, estatales, locales, así como por los equipos de primera respuesta y todos quienes han trabajado incansablemente desde el primer momento de la emergencia. La solicitud del gobierno, señora presidenta, a través de usted, para llevar adelante este ejercicio conjunto, refleja un firme compromiso con una recuperación basada en evidencia, planificada de manera participativa, orientada a fortalecer la resiliencia del país. Celebramos este liderazgo y reiteramos el compromiso de la ONU de acompañar este proceso. No quiero dejar de resaltar también el compromiso de la Unión Europea, del Banco Mundial, que colideran esta iniciativa, así como de los diferentes socios que se han venido sumando en esta fase preparativa del ejercicio, como la CAF, que nos acompaña también hoy, y del Banco Interamericano, que estuvo aquí la semana pasada, no pudo participar hoy. E incluso desde los días posteriores a los sismos, trabajando lado a lado en la rápida respuesta a la emergencia que afectó a tantos venezolanos y venezolanas. Este trabajo mancomunado será sin duda un factor de éxito de este proceso y marcará además una nueva etapa en las relaciones entre estas entidades de cara a seguir aportando al desarrollo del país y abrir sus puertas
a una mayor cooperación internacional. El PDNA constituye la metodología internacionalmente reconocida para evaluar de manera integral los efectos del desastre. Su valor radica en ofrecer una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación, integrando sus implicaciones sociales, económicas y macroeconómicas en un único marco analítico que facilite las tomas de decisiones. Este ejercicio es, ante todo, una alianza. Se desarrolla bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela, con el acompañamiento técnico del Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, y con la participación de socios estratégicos de diversas áreas, quienes aportan experiencia y conocimiento para fortalecer el proceso. El trabajo que hoy iniciamos va más allá de cuantificar el impacto del desastre. Su propósito es construir una visión compartida de la recuperación, identificando prioridades, definiendo inversiones estratégicas y fortaleciendo las capacidades nacionales para reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos. Es, por tanto, una nueva oportunidad para seguir reforzando el estrecho vínculo entre la atención humanitaria y la construcción de capacidades que promuevan un desarrollo sostenible del país. Como complemento del PDNA, el marco de recuperación resiliente constituye una oportunidad para reconstruir mejor, aprovechando las inversiones de recuperación para reducir los riesgos futuros, fortalecer las capacidades nacionales y promover un desarrollo más seguro, inclusivo y resiliente. Ese trabajo también permitirá visibilizar el verdadero costo del doble sismo, además de las necesidades de contar con el apoyo internacional y de superar cualquier acción coercitiva sobre los activos de la nación, para salvaguardar las acciones del Estado frente a los nuevos desafíos que éste planteará a corto, mediano y largo plazo. Durante los próximos 60 días, un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del gobierno y de las organizaciones internacionales trabajará de manera coordinada para evaluar 9 sectores socioeconómicos dentro de las regiones más afectadas por el doble sismo y analizar indicadores de impacto humano y macroeconómico, y formular recomendaciones técnicas que sirvan de base para las decisiones de recuperación, no solo de las actividades de las comunidades directamente impactadas, sino también de las áreas más críticas para todo el país. El trabajo comienza mañana mismo, con el lanzamiento técnico del proyecto entre los distintos grupos de... Bueno, volvemos, Víctor. ¿Qué podemos decir? Bueno, ¿Estamos aislados? No, al contrario. No, pero por eso. Esas son las grandes fórmulas hoy, de tener una presidenta que es diplomática, que es de todo, una presidenta que es estratega. Quiero felicitar a Delcy, nuestra presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, desde el principio, este funcionario de las Naciones Unidas lo que dice es que han estado acompañando al gobierno desde el primer momento, lo cual, por otro lado, significa que el gobierno estuvo actuando desde el primer momento, y esa es una de las matrices de opinión que, se crearon inmediatamente, ¿no? Las matrices de ataque, de que de alguna manera durante los primeros momentos no hubo atención del Estado, y hemos visto por los audios de la presidenta, por todo lo que en realidad el gobierno estaba prácticamente desde el segundo 2 después del sismo, estaba atendiendo las consecuencias. Y la Asamblea Nacional. Bueno, sí, claro. Y en realidad todos los poderes públicos y la Fuerza Armada, que es en realidad el cuerpo que vertebra toda la asistencia. A veces, fíjate, estos programas, mira, me encanta eso, gracias. Está de director, bueno, está ahorita nuestro director, quiero agradecerle, porque cuando uno trabaja este tipo de discusiones, estos debates, a veces la oposición de la extrema derecha, y esos que están por ahí, que ya son minoría, eso le agarran a uno rabia, y no es casual, porque uno esté dando la cara y hablando de esto. Quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, y a todo el equipo. Sí. Está consciente de todo esto. Uno está aquí en una batalla constante, y uno sabe que no es monedita de oro, y por eso es que esto es importante, el trabajo de ustedes en la Simón Bolívar, que no es poca cosa. Hasta en COVID yo me acerqué, y cómo se activó, cómo todo, y con poquito, porque hay otras universidades que lo que buscan es, mira, parece, mira, eso es un llanto de cosas, y así quiero agradecerte, Jorge, de todo el esfuerzo que está haciendo por esta República Bolivariana de Venezuela, toda y todo, porque sabemos que hay que ir a un paso adelante con responsabilidad
y hay que ir condenando tipo de situaciones contra este tipo de desarrollo epistémico que hacemos diariamente. Fíjate Discúlpame que... No, yo creo que sí, porque además... Corredor, quiero saludar a Corredor, primer teniente Corredor de nuestra Guardia Nacional que está de director, ¿vale? La reacción de cada uno de nosotros y de las instituciones en las que cada uno de nosotros trabajamos. Por ejemplo, yo pongo, no es que voy a poner por ejemplo, o sea, en el caso nuestra sede de la Simón Bolívar en Camurí, ¿okay? Si bien no fue afectada, increíblemente la sede de Sarteneja aquí en Baruta fue mucho más afectada por el doblete sísmico que la sede que está prácticamente intacta, la sede de La Guaira. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que nosotros, esa sede atiende a una población del estado de La Guaira que fue trágicamente afectada. Nosotros perdimos 81 estudiantes con sus familias en el doblete sísmico. Hemos perdido aproximadamente 30, entre profesores y empleados, 30 personas más con sus familias. ¿Okay? Y sin embargo, la universidad, sabiendo su rol vertebrador como núcleo social, la universidad se ofrece, y ahorita es un centro para los protegidos sociales víctimas del terremoto, cuya vivienda colapsó y que ahora están en la universidad. Se habilitaron espacios en los edificios de aulas. Eso ahorita obviamente son aulas que están ocupadas el Ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a cargo el mayor general Elio Estrada, pues rápidamente ha organizado todo eso. Tenemos campamentos de literas en los salones, tenemos organizado el sistema de comidas con el comedor universitario, con los baños, se instalaron duchas. La universidad está atendiendo eso. Pero claro, esos son los espacios universitarios. Son necesarios para la recuperación de nuevo cuando volvamos a clase. Afortunadamente estamos en periodo vacacional. Pero, por ejemplo, en el caso de la Simón Bolívar, que yo la conozco, ahí hay una sede en la casa Puiposcuana. ¿Cómo está esa sede? Porque ahí se puede habilitar, hay varias universidades que ustedes, ahí se puede habilitar por esto a la actividad académica. Sí, no es muy grande, pero... Sí, justamente la Casa Vargas, que es una casa histórica que está al lado y que es la sede alterna del rectorado, allá en todo el centro de La Guaira. Pero están todavía las aulas ahí. Yo me recuerdo que yo di una clase una vez. La universidad, digamos... Yo di unas clases ahí una vez. Sí, desde hace 30 años más o menos tiene ese espacio y está muy cuidado porque incluso debería ser patrimonio histórico del país. Está muy bien cuidada, pero además es increíble porque es un sitio donde tenemos salones en una casa colonial con un patio interno, y que además funciona con alianzas con la UNES, la Universidad Nacional de la Seguridad. Oye, quiero saludar al mayor general Sabarce Pavón, tremendo esquema estratégico de lo que está haciendo. La Universidad Simón Rodríguez también, a cargo de nuestro compañero Pedro Rodríguez. Ahí funciona, también increíblemente ahí también tenemos convenios para que la Universidad Nacional, la Universidad Rómulo Gallegos, también está clase. La Universidad de la Ciencia de la Salud. Disculpa que yo me enganche. No, es que acá me encanta hablar de este tema, porque en realidad, aunque es un espacio de la Universidad Simón Bolívar, nosotros no sufrió. Hemos organizado, no sufrió nada. O sea, eso es lo que yo quería. Pasa que tú no sufrió, y por eso lo estamos siguiendo usando como se ha venido usando para las otras universidades que no tienen espacios, porque el espacio es restringido y ahora es mucho más restringido porque, digamos, la UNES perdió la sede, la Simón Rodríguez perdió la sede y entonces el único espacio donde nosotros podemos ofrecer para que las otras universidades puedan dar clases, ofrecer de nuevo el rol vertebrador de la Universidad Simón Bolívar en el estado de La Guaira, en ese espacio de la Casa Vargas. ¿Ve? Allí. Y entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, hay gente que ve el edificio y dice, oye, qué edificio tan bonito, yo quiero mudarme allí. Yo le digo, un momentico, ese edificio es una universidad. Eso está pasando. Sí, tenemos, digamos, gente que, como te digo, como es una zona, está en todo el centro colonial de La Guaira, es un sitio, digamos, pero es un espacio académico. Claro. Y entonces yo no concibo que, digamos, ya sean organismos oficiales, organismos privados, pretendan decidir quitarle a las universidades ese espacio académico. Yo te voy a poner aquí, le voy a anunciar algo, no sé si esto ya salió por los medios. El equipo de producción estuvo en Ciudad Caribe. Ojo con esto, no sé si ya es una primicia, no sé si ya salió.
el presidente de la Asamblea Nacional dirige la operación de todos estos temas, gracias a Dios, porque él es médico, yo lo conozco, fue dirigente estudiantil de la Universidad Central antes que nosotros. Fíjate, allá se están preparando de los campamentos temporales, van a pasar a otra fase la familia. Y ahí se están preparando unas pequeñas ciudades, eso lo está dirigiendo él mismo, eso lo están trayendo, están armando. Yo no he podido ir porque he tenido una dinámica personal muy fuerte, pero tengo al equipo mío y quiero felicitar a Jorge Rodríguez. Imaginémonos, si ya eso se está haciendo, lo que a mi criterio se va a lograr, quiero saludar a Castillo, al ministro del Trabajo, también, que lo que viene es ir sacando a nuestras familias por la emergencia de esos campamentos temporales que pueden ser universidades, que pueden ser instituciones educativas. Sí, hay una planificación que está corriendo en favor de la normalidad. Sí, imagínate, ¿no? Y que felicitar. Yo no sé si eso ha salido, Jorge, si me está viendo a esta hora, disculpa, pero es importante esto que está haciendo él. En nuestra sede de La Guaira nosotros tenemos espacios adicionales que la FAM está rápidamente construyendo estos campamentos temporales, porque lo que también allá. Sí, estamos en vacaciones, pero nosotros queremos retomar actividades el 31 de agosto, que es cuando pero regresamos. Jorge, yo lo sé porque entonces, él no sabía, estaba un compañero nuestro, mira, y me estaba escribiendo, Luis, Jorge está ahí, bueno, hay que felicitar a Jorge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos campamentos que se están haciendo en la parte baja de la universidad, no son unos galpones, son unas viviendas espectaculares. Estamos hablando de vivienda con todos los servicios. De transición con todos los servicios para que todos estos 740 personas que le estamos dando protección social en la universidad, las vamos a bajar de las aulas de la universidad, entonces, las vamos a bajar esos campamentos para que la universidad pueda funcionar. 1088 medidas coercitivas unilaterales. Tenemos al Sistema Mundo aquí, la Organización de Naciones Unidas. Tenemos a la Unión Europea. Tenemos un sinfín de instituciones. ¿Tú crees que esto no está caminando? Es la reconstrucción real de lo que es, sin duda, la fe, la esperanza y una visión de la unidad nacional para defender nuestra Constitución. Y parte de la esperanza... Discúlpame que yo me No, pero es que tiene que ver, o sea, ¿cómo tú le das esperanza a la gente? Tú le dices, mira, la vida sigue y va a seguir mejor. Claro. Entonces la universidad tiene que reiniciar clases, ¿ok? Todas. La Simón Bolívar, la UNES, la Simón Rodríguez, la Universidad de la Ciencia de la Salud, la Universidad Marítima del Caribe. La Universidad Simón Bolívar ha sido, mire, con pandemia, con todo, usted ha mantenido... Y tenemos que ayudarnos entre nosotros porque, digamos, todas las universidades tienen, porque hay una población estudiantil que tenemos que atender, ¿ok? Que ha sufrido. Lamentablemente, creo que entre los cálculos que hemos hecho entre todas las universidades, hemos perdido al 5% de la población estudiantil. O sea, para que vean la tragedia que ha sido. Y con sus familiares, porque eso es algo que es una cifra que espanta. Y luego tenemos que decirle, mira, pero también la recuperación de, el comercial, de los comercios de La Guaira, que ya la Cámara de Comercio de La Guaira dice que ya es hora de reiniciar actividades, ya aceleradamente las Fuerzas Armadas están despejando todas las vías de los escombros, porque ya, digamos, se pasó una siguiente fase en la recogida de todos los restos ocasionados por el terremoto, con todo el respeto a los fallecidos que se van encontrando, y vamos poco a poco a recobrar el Estado. Y repito, una de las cosas es que tenemos una población estudiantil que tenemos que atender en todas las universidades, y muchas de esas sedes que estaban allí sufrieron de tal manera que son en este momento inhabitables e inviables para el dictado de clases. Y ahí hay algo que son los elementos de lo que dejó la Constitución con los PNF, el tema de la materia de protección civil que ha dejado profesionales que están en esa institución que es el sistema de protección civil, que eso le dio un vuelco a cómo vamos mejorando también. Mira, esas son cosas que es la inversión en la revolución bolivariana para la educación universitaria. Fíjate, uno de los cursos, incisos. Allí en la Casa Vargas. Yo lo sé estamos que dando cursos de formación
para movilización de pacientes cuando hay gratuito, pero además atención, cómo atender a la población, cómo movilizarse justamente cuando hay conmoción nacional, cuando hay eventos de este tipo. Coincidentalmente se estaba dictando en la Casa Vargas. Yo hace tiempo vi por eso es que te digo, gratuito, que llama a la Universidad Simón Bolívar, mientras que hay otra universidad que hasta por una prueba cobran. Bueno, la Universidad Simón Bolívar para los pruebas de ingreso no cobra. No cobra nada. Bueno, pero esos son los grandes detalles hoy de ver, enfocarse en una sola universidad y no tener una política universitaria global. La universidad recibe el 100% de su matrícula de parte del Sistema Nacional de Ingresos, ¿ok? Y no siempre los estudiantes seleccionados por la universidad escogen ir a la Universidad Simón Bolívar, por razones, obviamente, de que prefieren otra carrera en otro sitio. Y entonces a la universidad siempre le quedan unos cupos libres. Y para esos cupos nosotros tenemos un mecanismo alterno, gratuito, ¿ok? De entrada, que se llama el MESE, ¿ok? Que no discrimina, ¿ok? Además que no es un examen de admisión, es prácticamente un proceso de preparación en línea. Porque lo que nos interesa a nosotros es nivelar y poder acceder a los estudiantes. Mira, lo que es la Universidad Simón Bolívar, la UNEFA, saludar a nuestro mayor general, que está hoy en la Universidad de Nuevo Tipo, a Rivera Bastardo, saludar a la Simón Rodríguez con Pedro lo conozco yo, Pedro es una persona que le ha dado de verdad un vuelco a donde ha llegado. Pedro, quiero saludarte, tenemos una deuda, eres también estudioso de todos estos temas, la Cleibe Ramírez Árbol, con nuestro hermano, el presidente de Árbol, que está en el sur del lago, que yo soy ponente en derechos humanos, cada rato me llaman para allá, Egan Martínez, el doctor Egan Martínez, Elmo, la Universidad Latinoamericana y Caribeña, una universidad privada también, aquí incluimos el privado, el público, estamos todos en unión estratégica para ir consolidando lo que es el sistema de educación universitaria, honor a quien honor se merece. Vamos a ir a una pausa, okay. De verdad que me gustó, pero no quiero agarrarme nada más con la Simón Bolívar, porque son todo lo que ha generado nuestra Constitución con el sistema universitario. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta fórmula diferente, Víctor, para no desconectarnos de lo que estamos hablando. La esperanza, la reconstrucción de la esperanza. Ahí tenemos a la doctora Delcy, que dio, me están pasando el equipo de producción, hay una cápsula importante ahí, ¿la vemos? O sí, vamos a ver, vamos a vernos con nuestra presidenta, vamos a ver esa cápsula. A continuación, palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. Quiero dar un saludo especial a Gianluca Rampolla. He dicho bien tu nombre justo cuando te vas del país. Pero quiero de verdad agradecer todo tu esfuerzo como coordinador nacional de las Naciones Unidas en Venezuela y particularmente el papel que has jugado durante este duplete sísmico que ha significado una tragedia natural para nuestro país. Reconozco el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en la primera etapa de salvamento, rescate, salvar vidas. Hay evidencia, ya lo hemos dicho, tanto Gianluca como mi persona, de las comunicaciones inmediatas y el pedido que yo le hice al coordinador de Naciones Unidas, trae todas las delegaciones rescatistas que puedan venir a nuestro país, porque estas son las horas decisivas para salvar más vidas. Son las horas que nos motivan a que todo nuestro accionar, todo nuestro trabajo, toda nuestra coordinación se dirija a salvar vidas. Y ahora estamos trabajando, y lo agradezco también, en esta etapa de recuperación. Recuperarnos y reconstruir. Es un trabajo que yo visualizo, este plan de evaluación de necesidades post-terremoto,
y este marco de recuperación resiliente lo veo más allá. Como dijo el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, no es solamente recuperar lo que se tenía, no, es ir más allá, porque el duplete sísmico también impactó en sectores en pobreza. Y por eso yo dije y le dije a Gianluca hace semanas, Gianluca, pasemos a una etapa de desarrollo. Superemos la dimensión humanitaria y vayamos a una etapa de recuperación y de reconstrucción que tenga como centro el ser humano en todas las dimensiones. No solamente es un inventario de escombros, no es un inventario de infraestructura, no es la recuperación de la infraestructura, es impactar en los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando y cómo ese doble terremoto tuvo efectos devastadores en su vida cambió aún más. Y nosotros con este plan, que agradezco a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, agradezco la presencia del Banco Mundial, de la Unión Europea, gracias a la Unión Europea porque hemos podido coordinar y pasar a esta etapa, a la etapa de la recuperación, y bueno, a los socios como el Banco Interamericano, el Banco Latinoamericano CAF, que también está participando en este programa. Aquí hay ministros y ministras de 3 vicepresidencias sectoriales. La vicepresidencia de Protección Social, para todo el acompañamiento social, el desarrollo humano. La vicepresidencia de Servicios y Obras, en el concepto de la ciudad humana, y la vicepresidencia del Gabinete Económico, con una visión de desarrollo, con una visión de dar impulso a los sectores económicos, a polos económicos, actividades económicas que permitan la recuperación plena de la vida de los venezolanos y las venezolanas que fueron impactados en este duplete sísmico, y que yo he dicho que esto también sirva para pensar en un plan nacional para Venezuela, que es la Venezuela que renace. Es una nueva Venezuela con estos conceptos, con el concepto del desarrollo humano, con el concepto de la ciudad humana. La ciudad humana no es solamente la infraestructura, es lo que le permita tener en el parque, en la plaza, en el espacio público, en el centro de salud, en la escuela, en la armonía con el ambiente. Los derechos de la naturaleza deben guiar todos nuestros planes. Y este plan, Gianluca, yo sé que ese taller que se instala el día de mañana va a dar extraordinarios frutos, porque hemos demostrado que somos capaces de establecer mecanismos muy efectivos de coordinación con los organismos internacionales y con el sistema de las Naciones Unidas, que somos muy capaces de avanzar lo más rápido posible por recuperar la vida humana de las personas que fueron impactadas, que puedan recuperar un hogar, que puedan tener su vivienda, así como en las primeras horas le dije a Gianluca, necesitamos salvar lo más posible las vidas que más se puedan. Ahorita necesitamos construir viviendas para que cada venezolano o venezolana que está en un campamento transitorio. Fíjate, importante, ¿no? Todo esto, y a la vez cómo estamos saliendo. Quiero felicitar al sargento Araujo, al sargento Vargas, que son de la gerencia de redes. Quiero saludarlo a ellos dos. El esfuerzo también, y al sargento Méndez, del empeño que hay hoy en ir a una comunicación diferente. Pero cuando uno habla de guerra cognitiva, hay un esfuerzo permanente de parte de TVFAN, con nuestro general Johnny Morales, presidente de TVFAN, en ir construyendo también esos métodos, esos medios, los medios, y en ese mando de conducción están todo esto, igualmente que en soporte, que tenemos al capitán Garabán. Ahorita tenemos a Alejandro, que es el jefe director hoy, de todos estos temas que no tienen tiempo, no tienen espacio. Yo me recuerdo, ahorita lo estábamos hablando, programas que estamos construyendo, y tenemos que irnos al primero que empezamos fue contigo, fue un éxito con el cambio climático, como si fuera una predicción. Quiero saludar al vitral de la ciencia, a Miguel Alfonso, otro de las investigaciones estratégicas hoy. Ahora,
Las ciudades humanas, lo habló la doctora. Estamos concatenados hoy en ciudades humanas a lo que es la reconstrucción de la esperanza, de la fe. El concepto de la ciudad humana es un concepto interesante porque tú dices, bueno, pero hemos vivido los humanos hemos vivido en ciudades desde siempre, o sea, ¿cómo es eso de que la ciudad humana? Y en realidad viene de un concepto anterior, lo que le llamamos la ciudad de los 15 minutos. Es decir, una ciudad donde tú tienes... O sea, me recuerdo al programa que tú hiciste. Sí, ahí, la ciudad, ahí donde tú hablas, entonces yo estuve una persona y en 15 minutos a pie de mi hogar yo tengo todo. Trabajo, servicios, comercios, fíjate, en ese momento, recreación. Le agradezco a Alejandro, fíjate, el plano general, fíjate. En ese momento hablábamos que Jorge hablaba del commodity, el petróleo, de todo un sinfín de cosas, y fíjate, son los paradigmas que hoy uno ve. Tú como estudioso de la Universidad Simón Bolívar, tú no eres un politiquero ni nada de eso, eres un estudioso, eres un académico. Fíjate, cuando uno ve la trayectoria de Jorge y la materialización de Delcy, porque Yamamoto vino. Vamos a hablar hoy el por qué, porque estamos conversando cosas que eso no es improvisado. Esto tiene todo un criterio de la planificación estratégica. Yamamoto viene el año pasado, hubo varias reuniones de cómo ir consolidando los barrios, y mira lo que tenemos hoy, y vemos hoy cómo se está operacionalizando políticas de planificación entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, estrategias perfectas hoy para lograr esto que estamos empezando a hablar en este segmento. Sí. Ciudades humanas y a la vez tenemos la reconstrucción de la esperanza. Porque fíjate lo que es una ciudad inhumana, que ha sido, en realidad ha sido el paradigma en realidad de construcción en Estados Unidos, el concepto del suburbio. ¿Okay? Es allí. Que tú tienes un centro de ciudad y la gente vive fuera. Pero al vivir en un suburbio necesitas un vehículo, porque además no hay transporte, entonces necesitas un vehículo para además ir a comprar los víveres, necesitas vehículo para movilizarte a tu trabajo. El modelo consumista. Y entonces, claro, es un modelo absolutamente capitalista que te exige que tú hagas una enorme inversión para poder vivir bien. ¿Bien? Y no todo el mundo, o sea, hay países que puede que tengan esa capacidad con una política de Estado. Y yo siempre pongo, por ejemplo, a lo que se llama vivir humano, a un país que no está en la Unión Europea, que es Noruega. ¿Okay? Y que siempre nos olvidamos, porque Noruega también es un país petrolero, pero es un país que se ha esforzado, un país que tiene un clima bastante difícil también, porque parte del territorio está por encima del círculo polar ártico, pero que crea ciudades donde tú tienes puntos de recreación cerca de tu hogar, puntos de comercio cerca de tu hogar, a distancia. Estimulas además algo que se intentó aquí en Venezuela, el uso de la bicicleta en vez del uso de los vehículos. Pero además la asistencia del Estado, que tú tengas un centro de atención primaria de salud en distancia corta, que tengas un centro educativo gratuito, ¿ok? Para estudien tus hijos, que puedan ir caminando al colegio, no tengas tú que hacer esa caravana de vehículos que están llevando siempre a los hijos e hijas a los colegios y liceos, que el sistema de transporte público sea un sistema verdadero de transporte público y no este sistema de múltiples consorcios privados que prestan el servicio público. O sea, aquí en el único transporte público que hay son los metros y los metrobuses que tenemos en la ciudad. El resto son privados que ofrecen el servicio. Entonces, este tipo de cosas que crean ciudades humanas requiere más presencia del Estado, no menos. En 10 años, de 1999 no, ya son 26 años, en 26 años de Constitución, y me disculpa, sí, 26 años se fue amoldando hacia esa ciudad humana. Por sectores. Yo no diría que ha sido a nivel global, en mi opinión. No, pero ahorita aquí, pero poco a poco ahora, se ha ido. Sí, porque fíjate, una de las cosas que... Porque hay cosas que tú hablas que la construyó el comandante Chávez en Constitución. El sistema de misiones, ajá, inicialmente, sobre todo la misión Barrio Adentro, por ejemplo, fue el primer intento de llevar la atención primaria. El sistema de trenes, metros, todo ese tipo de cosas. El sistema de Metrobús que se está expandiendo, ajá, el sistema del metro. Porque hay que ser objetivo. Los Metrobús vienen de hace ya un tiempo. Sí. Quiero saludar a Joel Amaya. Él está ahorita en Metro
magistrados capacitados. Yo me recuerdo siempre del diario El Proceso, ojalá que me esté viendo, allá en el metro, porque son un poco de instituciones hoy, pero fíjate, el metro, por ejemplo, viene que los gobiernos anteriores dedicaron y lo dejaron ahí, pero llegó Chávez y le dio un esfuerzo a lo que es el sistema de metro y al sistema de ferrocarriles. Sí, y fíjate... estamos hablando de cosas que van concatenadas con la ciudad humana. Lamentablemente, las medidas coercitivas unilaterales prácticamente paralizaron el proceso de inversión, de ferrocarrilización del país. Ahí, porque me acuerdo que yo tengo el proyecto todavía, siempre lo tengo en mi computador, de las 26 líneas férreas distintas que iban a vertebrar todo el país. ¿Okay? Y que para mí eso es un sueño. O sea, que tú pudieras irte desde Maracaibo hasta Santa Elena de Guairén, simplemente cambiando 2 o 3 trenes. Pero eso lo ha tocado Jorge varias veces. Sí, sí. Jorge lo ha dicho en este año, el tema del commodity, el tema del petróleo, el tema de que cuando él estaba, y lo felicito de verdad, había que reformar la ley. Pero hay siempre una minoría que esconde ahí están los intestinos malos. Y tú hablas del metro, donde está el compañero Joel Amaya. Tienes el metro y el metrobús. Sí. Claro, el metrobús está diseñado para alimentar las líneas de metro, pero sin embargo, hay que pensar que puede que, y es una idea que le doy al ministro, puede haber rutas de metrobús que no necesariamente alimenten al metro, pero que atiendan comunidades y conecten la ciudad de forma transversal, ¿okay? Sin pasar por el metro. O sea, un sistema de buses urbanos del Estado, de Metrobús, pero que poco a poco vaya sustituyendo y absorbiendo, y yo sé que esto es polémico, a una cantidad de estos concesionarios privados que ofrecen el servicio con camioneticas en mal estado, que tienen en realidad más bien un proceso de renta que no depende del Estado, que no hay manera, se paga en efectivo, porque al parecer, aunque ha habido varias iniciativas para poder hacer un mecanismo de pago digital, no se ha podido hacer, porque el enfoque capitalista justamente lo impide. Yo no soy arquitecto, pero voy al modelo de Treval, imaginemos, Cipriano Castro, cuando empezó la formulación de la planificación de Caracas, que empezaron a abrirse las vías. Mira, eso estaba cuando Juan Vicente Gómez, pues Isaías Medina, todo eso. O sea, yo creo que hoy el salto adelante es consolidar el sistema público de transporte. ¿Por qué el sistema público de transporte? Y yo creo que ahí tienen que ir los tiros, porque hay que ir a la ciudad humana. Claro, el privado también pueda tener su iniciativa, porque está en la Constitución, pero la ciudad humana va por un transporte que trabaje 24 horas. Ir a eso, ir a esa reflexión, el metro inclusive, consolidar ya el horario nocturno, que llegó a las 11, ha sido un esfuerzo. Son ese tipo de cosas de la planificación a 20, 30 años y la seguridad de la nación. Uno como estudioso de todos estos temas, uno busca es la palabra, el método, que tú lo manejas muy bien porque estamos simulando aquí. Esto es una simulación y juego, lo que es la perspectiva de la reconstrucción de la esperanza a lo venezolano, con la unión nacional. Porque cuando uno habla que el privado puede participar, pero hace falta también el músculo del Estado para que garanticen servicios públicos estables. Y fíjate, tú hablas de los horarios del metro y el metrobús. Bueno, en estas ciudades humanas también piensan en la recreación. Entonces, generalmente nosotros estamos trabajando 5 días a la semana, 4 según lo que se está buscando ahorita, de que sean 4. Pero, ¿qué pasa con la recreación? Por ejemplo, una idea para el metro es que funcione los viernes y los sábados, funcione, por ejemplo, hasta las 2 de la mañana. Porque hay gente que se desplaza, va a algún sitio a cenar, va a algún espectáculo nocturno, va a ver una obra de teatro, va a ver no sé qué, y tienes que hacerlo con un vehículo porque no hay manera de regresarte por medio de ningún transporte público. Y eso incluye también líneas incluso los privados que puedan funcionar. Claro, pero eso tiene que ser, ¿sabes por qué tiene que ser planificado? Porque el tema también es que si tú vas a recrearte y por utilizar un servicio de transporte tienes que gastar más
de la recreación no vas, te limita. Limita, eso son entonces ahí es donde el músculo del Estado social, el manto constitucional, porque esto es un manto. Oye, me recuerdo a varios estudiosos, ¿no?, en Iberoamérica, y al decano de la Escuela de Derecho. Porque uno tiene que recordar cosas que uno le den una agregaduría, porque a mí nadie me regaló nada, y a usted tampoco. Entonces yo veo como el manto jurídico. García Enterría nos hablaba de esa visión. Esos son tratadistas, igual que Carneluti, Ferri, todo este tipo, hasta el mismo Gaitán en la Universidad de Boloña, imaginémonos, ha dejado unas pinceladas por ahí. Entonces esas son las cosas de consolidar una constitución social de derecho y de justicia. Y además, discúlpame que me enganché ahí. Fíjate, cuando inicialmente, y te estoy hablando previo a 1998, se hacían servicios públicos, se trataba de que no se interconectaran. ¿Ok? ¿Por qué? No sé, o sea, porque pensé que, o sea, lo que se pretendía era que no se masificaran mucho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te pongo el caso emblemático del terminal de la Bandera, de autobuses de Caracas, y la estación del metro que está de la Bandera. ¿Ok? No hay manera de interconectar. O sea, lo natural hubiera sido un túnel que conectara la Bandera con la estación del metro, de manera que la gente pudiera. Entonces, lo que está sucediendo es que la gente llega a la Bandera con maletas y los ves atravesando las Fuerzas Armadas, la avenida de las Fuerzas Armadas, ahí los ves atravesando una caravana de gente para poder llegar al metro. Entonces tú ves eso y eso es, tú dices, bueno, pero ¿por qué eso no está conectado mejor? Y eso en realidad lo ves en otras estaciones. O sea que no hay esa interconexión entre medios de transporte de distinta naturaleza. Y eso se puede hacer, porque eso con el topo, creo que el topo lo tenemos aquí, se hace esa conexión y se logra darle más calidad de vida al viajero. Fíjate, estamos hablando de una visión epistémica en lo social, y también le da un contenido a la seguridad ciudadana, porque no es lo mismo que ese usuario se va, y eso es importante hoy, seguirlo, que la seguridad. Cuando hay seguridad, cuando hay tranquilidad, todo el comercio privado se fortalece. Porque imaginémonos, si ese metro, tú llegas a cualquier hora a un terminal o en un aeropuerto donde sea, hay un proyecto viejísimo, parado por ahí, de otra alternativa de otro aeropuerto por ahí por Miranda, cerca de Caracas. Los que estudiamos esto lo sabemos, pues. Entonces hay que también decírselo al pueblo de que esto no viene en 26 años, son proyectos viejísimos que están ahí, y ese commodity que habló perfectamente, mira, yo agarro la estrategia de Jorge, ese commodity de Jorge Rodríguez que habló de cómo nosotros no podemos tener un petróleo guindado ahí parado cuando nosotros necesitamos grandes inversiones. Y lo vi bravo, chicos, mira, me dijeron, mira, aquí está el presidente de la Asamblea Nacional formando, claro, es que así es, pues hay que darle respuesta al pueblo. Te felicito otra vez, Jorge. Importante todo ese tipo de claro, fíjate, y además incorporar en estos medios de transporte los combustibles, la energía que nosotros sabemos producir. Y no me refiero a la energía eléctrica, ¿ok? No me refiero a la energía eléctrica, obviamente tenemos una falla, pero por ejemplo, todos nuestros sistemas de transporte deberían ser híbridos petróleo-gas. ¿Okay? Y eso fue algo que impulsó el comandante Chávez en la primera parte de su gobierno, y después ese ímpetu se perdió. ¿Por qué? Porque no había interés, digo yo, en incrementar la producción de gas. Ahora, y yo esto lo he dicho ya 20 veces en este programa, o sea, a mí me da un dolor cada vez que voy por el lado de... Si viene Emilio igual. Vemos esos mechurrios quemando gas cuando podríamos estar usando eso para otra cosa. Y otra cosa, la gasificación de toda la población. Crear un plan masivo de gasificación para ir relegando esa bombona. Esos son los grandes retos que hay. Uno puede entender que China, y que incluso Europa, que le compra a China los vehículos eléctricos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no produce, ellos no tienen combustible, tienen que importarlo, es caro. Entonces es una alternativa igual de contaminante, porque es contaminante al disponer del vehículo o al disponer de los paneles Estamos solares. Hablando de prospectiva. De prospectiva. Prospectiva para preparar a un pueblo. Pero nosotros tenemos esquemas incluso nosotros tenemos suficiente agua para incluso experimentar con otro tipo de combustible, combustible de hidrógeno, separar el agua y trabajar en el Orinoco y en toda la ciudad. Entonces debe haber una política a futuro, y en la planificación a futuro es donde siempre, y esto es general y es opinión mía, nosotros
nosotros hemos fallado. O sea, ¿cómo va a ser el país dentro de 50 años? ¿Quiénes estamos pensando eso? Ya te vas a poner como China. Ahí, Ya, pero así. requiere que uno, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre estamos pensando en el día a día, dentro de los próximos 6 meses, o las próximas elecciones que vienen, ¿qué vamos a hacer? La coyuntura. La coyuntura, y no estamos pensando en si no hacemos un verdadero esfuerzo, no hacemos, empezar, ¿cuál es el país dentro de 50 años, hacia dónde va? ¿Ve? Porque dentro de 50 años, dentro de nuestra planificación, sabemos que los combustibles fósiles van a seguir siendo medulares. Ahí, eso no va a cambiar. Volvemos otra vez. La Unión Europea volvió a cambiar sus códigos porque se dio cuenta de que eso de que para 2035 no iban a tener combustibles fósiles es falso. Pero ahí tenemos el general tiempo. Mira, ahí tenemos ahorita, vamos a irnos a pausa. No se separen porque quiero cerrar con algo que es importante, que es lo que está materializando la reconstrucción de la esperanza con Delcy, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ir a una pausa. Sí. No se separen. Bueno, vamos a ver estos videos. Los tenemos y tenemos las cápsulas. El equipo de producción. Vamos a complacerlo a ustedes, pero también a mi equipo de producción, ¿vale? Porque estamos concatenados y también este equipo perfecto, todo uno. Somos una familia, somos TVFan, somos referente informativo y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como siempre, uno como docente, quiero siempre decir que estamos concatenados con la obediencia, la disciplina, la subordinación que está dentro del ser militar. Y es así. Y tenemos un ministro excelente, un ministro de la paz, un ministro de lo que hoy es la construcción epistémica de la visión del ser militar. Saludar a nuestro gran jefe Gustavo González López. Igualmente, nuestra Asamblea Nacional, nuestro Poder Ejecutivo, todos los poderes del Estado. Vamos a irnos con estas cápsulas de la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Para las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alícuota de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno. Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario. El precio de vivienda que cueste hasta $70.000, el 80% va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace. El restante 20% lo pagará el afectado durante 25 años. Si el precio de la vivienda oscila entre $70.000 y $100.000, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 50% y el restante 50% lo pagará la persona durante 25 años. Yo quiero decir que estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Yo pido máxima conciencia, porque debemos tender la mano a los hermanos, las hermanas que perdieron su vivienda y podamos resolver de manera inmediata esta necesidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Son colegas, sí. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Igualmente. No, ¿les gustaron? Sí.
Ah, para seguir trabajando, claro. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Jesús. ¿Tú vas a entregar las llaves? ¿Y me vas a dar un abrazo? Dámelo pues. Toma, pues voy a llevar las llaves a la familia. Hola. Bello. Vamos, hijo. Vamos. De alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, bueno, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural. Bueno, Víctor, culmine el programa hoy, que hay un tiempo prodigioso en el que la construcción de la esperanza en unidad nacional puede darse esta vez. Que Dios, el Cristo del madero que nos lleve, siempre va a estar con nosotros. Y lo estamos viendo. Y tiene que estar con Delcy, asumiendo, aquí, pidiéndole al Dios del madero para que logremos, como dicen nuestros hermanos de la mar, Bravo Zulú, llegar a puerto seguro ante todas estas tempestades que nos impone la vida. Bueno, ahí tenemos en este rol de reconstruir la esperanza, desarrollarla, de montarnos sobre ella. Obviamente las universidades tienen un rol primordial. No solamente, y me refiero particularmente en el área de las ciencias sociales y humanidades, porque justamente en estos momentos son las entidades que tienen ciertas capacidades para poder arropar a la gente, ¿okay? Y poder darle la asistencia necesaria. Así, o sea, crear asistencia psicológica, crear programas sociales, crear programas de educación, ¿okay? de formación, y en general el resto de la universidad en las áreas tecnológicas, científicas, ¿okay? Incluso en las áreas de la administración, las áreas fiscales, ver cómo reordenar, ¿okay? El Estado, ver cómo reordenar digamos, el desarrollo del país. Porque la esperanza no es solamente la esperanza de la persona en el futuro. Esa esperanza tiene que ser verdadera, esa esperanza tiene que estar basada en que hay una construcción de nuevas instituciones, hay una reconstrucción de todos los edificios dañados, en este caso esto es muy puntual por el doblete sísmico, pero además
seguir trabajando, porque esta renovación de la esperanza y esta reconstrucción del país solo puede hacerse dentro de, no solo de un ambiente de paz, ¿ok? La diplomacia de paz que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez a través del gobierno nacional y a través de nuestras relaciones exteriores, sino también a través de la unidad nacional, ¿ok? Evitar este tipo de campañas de odio, porque todo lo que sucedió después en redes a través sobre la acción del Estado en respuesta a los vecinos fue una campaña de odio, una campaña para generar justamente todo lo contrario a la esperanza, la desesperanza, ¿ok? Para de alguna manera conseguir algún rédito político, que en este momento la verdad que yo no veo que sea algo particularmente que ayude. Pero además las universidades ofrecen un espacio para la formación. Devolver la esperanza es volver a la vida normal, es que los estudiantes vuelvan a clase, que en las universidades volvamos a dictar espacios. Y para eso es importante vertebrar todos los esfuerzos nacionales. Las universidades sabemos el rol que tenemos que hacer, pero además en la construcción del país y en la reconstrucción tenemos que adelantar nuestras propias agendas de desarrollo, las nuevas carreras, las nuevas aplicaciones de la tecnología. Fíjate, muy importante. El Vitral de la Ciencia para el mes de julio y para el mes de agosto tiene una visión de estudiar la energía nuclear. ¿Para qué? Para el desarrollo. Mes de julio y mes de agosto. ¿Qué piensas tú de este tema? Mira, yo soy yo sé que tú estás... una persona que ha impulsado, que aboga, en realidad aboga por cierta tecnología nuclear, ¿okay? Y por otra que no estamos hablando de reconstruir. Entonces, o sea, en esa reconstrucción todo depende. En este mundo, fíjate que y de nuevo vamos a volver al tema de la geopolítica. La pelea mundial ahorita se refiere a los procesos de producción de energía. El que tenga la mayor producción de energía o los recursos para producir energía es el que va a estar dominando, porque eso es lo que sirve de base para esta nueva tecnología disruptora que es la inteligencia artificial, que es una gran consumidora. En los ecosistemas hoy del Estado social, vamos a hablar ahorita, vamos a poner ese término, esa visión, es importantísimo. Nosotros tenemos bastante petróleo, bastante gas, pero yo siento que la energía nuclear puede ser parte ya involucrada en los nuevos pensum de estudio para tener profesionales que podamos ir atajando académicamente las próximas investigaciones. Sí, porque te digo, requiere un cambio de concepción del país. O sea, nosotros nos vemos como país petrolero, país que produce y exporta petróleo y gas. Y no, tenemos que subir un nivel superior. Nosotros somos un país productor de energía. Claro. Allí, cualquier tipo, energía procedente de combustibles, energía procedente de generación eléctrica, energía procedente de eólico. Construir solar. La esperanza no es para ahorita, nada más. Pero la energía nuclear es importante, sobre todo porque nosotros podemos explotar una energía nuclear que no sirve para hacer bombas nucleares. Claro. ¿Ok? Totalmente pacífica, por lo tanto no caemos dentro del el telescopio, del microscopio de algunas potencias que piensan que esa tecnología es solo para ellos, porque no la vamos a usar. Entonces eso es a través del torio, ¿okay? Del cual en el Cerro Impacto tenemos un fuerte, una mina, digamos, esperando a ser explotada. Y el torio es, como proceso de producción, se puede hacer en reactores nucleares modulares, no más grandes que esta habitación, pero que te puede generar energía para pequeños bloques poblacionales. Y es importante para nosotros, más bien, en vez de tener grandes sistemas generadores de energía como Guri o como Planta Centro, tener módulos que puedan atender comunidades. Dentro de una red incluso de producción de eso. Me interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que la Universidad Simón Bolívar, una universidad de nuevo tipo, fue creada con esa visión, y tú que naciste ahí como profesional, eres profesor. Aquí no es que se está improvisando de la nada, sino por el contrario, estoy hablando con un teórico, estudioso, y tú eres también parte de lo que son los estudios de simulación y juego, en el cual que yo presido en la Universidad Militar. Todo el respeto, sé con quién estoy conversando. Son estos retos que hay que crear nuevos profesionales. Nuevos profesionales, nuevas carreras,
Incluso yo estoy hablando de carreras efímeras, Claro. carreras que van a funcionar por 20 años y después vas a tener que cambiarlas por otras carreras. Porque en realidad eso es lo que estamos viendo, que ahorita el profesional que sale de la universidad tiene que reformularse cada 10 años, más o menos. Como un reentrenamiento. O un cambio total de dirección. Hacia donde va el paradigma. Hacia donde va el paradigma. O sea, porque la tecnología está cambiando, porque la sociedad tiene otras necesidades, porque el planeta está sufriendo, y eso es muy importante. Y de nuevo volvemos al lo que llamamos el calentamiento global es cierto. Cambiar el clima o el sistema. ¿Ok? Las causas del calentamiento global no son tan definidas, pero los efectos los estamos viendo. Y así como estamos viendo en este caso como un verano en Europa que batiendo todos los récords de calor con enorme cantidad de incendios, podemos ver un invierno extremadamente crudo, ¿okay? Con temperaturas bajo cero en muchos sitios que antes no las tenían, porque lo que justamente el desbalance climático es eso, o sea, los extremos se amplían, ¿bien? Aunque la media se va calentando el planeta, los extremos también se van ampliando, ¿bien? Y tenemos consecuencias serias, consecuencias por exceso de lluvias en el país o sequía en el país. Estamos hablando de Venezuela, ahorita que está el Niño, el fenómeno del Niño que está ahora entrando con una fuerza que no se había visto en los registros de hace 150 años, y eso vamos a tener el próximo año, va a ser un año también que vamos a tener consecuencias climáticas en nuestros propios países. Claro, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos toda una meridianidad, así con el enfoque bolivariano de cómo nosotros tenemos que irnos adaptando a estos nuevos retos. Son retos hoy. Y que las universidades ofrecen soluciones de ingeniería, de alta ingeniería. Por ejemplo, para el fenómeno del Niño se está hablando de sembrar en el Océano Pacífico, echar algún tipo de limaduras de hierro generalmente, porque eso ocasiona un florecimiento de algas que automáticamente absorben oxígeno, crean anhídrido carbónico que va al fondo del mar, pero al mismo tiempo baja la temperatura del agua. Yo no soy científico en eso, pero yo hice un postdoctorado y esos estudios con la erosión no permite que ahí sufra hasta el suelo marino. Sí. Imaginemos, está sufriendo todo donde el ser vivo pueda gestarse. De verdad que quiero agradecerte, Víctor. Son estas visiones, son estos programas. Nos despedimos por el día de hoy en Referente Informativo, saludarte y siempre ponerte a la orden este programa. Que pasen un feliz día. ¿Quería decir algo? No, yo creo que estamos bien. La universidad, particularmente Simón Bolívar, sigue trabajando, piensa, incluso dentro de la emergencia en estos momentos, la universidad está ofreciendo su colaboración, ejerciendo su rol como vertebrador de la acción social y la acción educacional en el estado de La Guaira y por supuesto también aquí en el estado de Miranda. Bueno, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Agradecido, de verdad.